Muy bien. Hoy estamos terminando esta serie sobre las relaciones extraordinarias con un tema que generalmente es muy sencillo tratar en la iglesia, el deseo sexual. Jesús y el deseo sexual. Asunto candente. Y bueno, inclusive hay muchas formas de acercarse al tema, pero por ejemplo, hace años atrás, estando en el seminario, uno de los profesores de predicación comentaba que él siendo muy joven, pues la semana que le tocaba predicar, que les estaba aprendiendo a predicar, entonces decían, no, a eso se me alborota todo. Entonces yo oraba esa semana, Señor, quíteme los deseos sexuales, Señor, quíteme los deseos. Y él oraba pues para que se calmara esa semana porque pues, ¿cierto? Y un día dice que lo escuchó la esposa orar, Señor, quíteme los deseos sexuales. Y la esposa ahí mismo entra al sitio de oración y dijo, ojo, mijo, con lo que pide, ¿qué tal que le responda la oración? Pero en esta área de las relaciones es una de las áreas que más dificultades tenemos. Hay que ser realistas como el Señor Jesús fue realista. Si hay en una área de las relaciones donde tenemos que ir a veces en dirección totalmente opuesta a la cultura, es esta. Nuestro verso o lema en cuanto a relaciones, recuerden, es extraordinarias porque seguimos la voluntad de Dios, no porque seamos especiales. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en esta área tenemos igual que ver la voluntad de Dios. Y tenemos que ajustarnos a esa voluntad de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta área sí que hay que no amoldarnos. Pero es muy, muy importante. Porque creo que en las comunidades cristianas como que callamos acerca del tema, pero es una realidad que tenemos que aprender a manejar como lo vamos a ver como una bendición, no como algo negativo, como en el mundo se quiere pensar. Mateo 5, versos 27 al 30, el Señor Jesús habla de este asunto en unos pocos versículos que vamos a ver en el día de hoy. Mateo 5, 27 al 30 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Como intenso el Señor Jesús, ¿no? Como que, bueno, vea, el tema produce esta alergia por aquí. Este es un pasaje muy importante dentro de la predicación del Señor Jesús. Está ubicado en Mateo en el Sermón del Monte, el sermón de Jesús. El Señor Jesús lo divide cuando está predicando, lo divide en varias partes. Lo divide en una parte donde empieza de las cosas positivas, que es ser bienaventurado y todo eso, ¿cierto? Y cómo la profundidad de la vida cristiana, ¿dónde está? En las bienaventuranzas. Primera parte. Segunda parte del sermón habla de cómo manejar, es muy interesante, por eso tenemos este tema. El resto del sermón habla de las relaciones. El Señor Jesús, imagínense, escogió
escogió de todos los temas que debía predicar para que se registrara en el texto bíblico el tema de las relaciones. Como dije, la primera parte hablando desde el punto de vista positivo, en la segunda parte no es negativo, sino que más bien pone en perspectiva las relaciones. En el Sermón del Monte, esto es muy importante, el Señor, Él lo dice, no está aboliendo la ley, no está diciendo eso en el Antiguo Testamento no sirve, no, está diciendo, es la ley, se cumple, es sana la ley. Ni siquiera algunos dicen, no, es que Él la está reinterpretando. No, Él no está reinterpretando la ley. Él está dando nuevos elementos a esas áreas de la ley. Suena un poco como, pero pues es que el Señor Jesús vino y era Dios. Y en la perspectiva humana, siendo uno de nosotros, dio una perspectiva muy, a veces diferente de lo que la gente pensaba en ese momento. Pero el Señor Jesús no está aboliendo las Escrituras, en este momento no las está interpretando, sino va más allá, a la realidad del diario vivir. Esto es muy importante. Y trata, imagínense, trata como 6 temas. En esa parte, segunda parte habla de la primero del odio, de la ira, lo que hoy vamos a decir, deseo sexual, adulterio, matrimonio, divorcio, juramento falso, venganza, amor verdadero y recompensa. Tremendos temas. Tal vez de los temas más difíciles de tocar. Con respecto al Sermón del Monte y a estas enseñanzas, tenemos que tener muy en claro el auditorio. ¿A quién estaba hablando el Señor Jesús? El Señor Jesús estaba hablando fundamentalmente a sus discípulos, a aquellos que querían seguirle, que le reconocían como su Señor y querían hacer su voluntad. Esto es muy importante. Pero cuando el Señor estaba enseñando, tenía un auditorio probablemente tan diverso como en el día de hoy está aquí, o quienes nos siguen desde casa. Había personas, discípulos que querían decir, bueno Señor, quiero hacer tu voluntad. Se confesaban discípulos de Jesús y allí querían estar. Otros eran personas religiosas por cultura, por tradición. Estaban allá también escuchando a Jesús, a ver qué dice este Señor. Eran religiosos, cumplían cosas religiosas, asistían, pero pues tanto como ser seguidores de Jesús, no lo eran. Pero estaban escuchando el mensaje. Había otros que venían de familias religiosas, pero ya estaban ellos tratando de entender esa dimensión nueva para sus vidas. Ya no era la familia. Desde niños los traían a la iglesia. Bueno, en aquel entonces la sinagoga. Los llevaban, les enseñaban, pero allí estaban un grupo de personas diciendo, vamos a ver qué pienso yo. Como alguna vez uno de mis hijos me dijo, no, listo papi, yo ya entiendo en qué estás tú metido, pero así, en qué estás tú metido, pero yo tengo que tomar mis propias decisiones. Y así es la vida. Había también un grupo de personas que pues estaban allí no con ningún, pues querían investigar, querían conocer más, pero no tenían ningún interés. ¿Por qué anoto esto? Porque algo que ha ocurrido dentro de la iglesia cristiana es que pretendemos que estas enseñanzas, estos valores que se están transmitiendo allí, las personas la apliquen como sea. Y un momentico, qué pena, pero esto, si tú no eres un seguidor de Jesús, si no crees en Él, si no estás activamente en una relación con Él, pues no se aplica. No que no sea de relevancia para cualquier ser humano, sí, pero no se aplica.
¿Por qué digo esto en el marco de la iglesia? Porque a veces estas enseñanzas se las queremos imponer a gente que no siga a Jesús. Pues ¿cómo es? No, bueno, no le copia a nadie. A veces cuando hablamos de la vida cristiana, de los valores cristianos, o qué es seguir a Jesús, nosotros cometemos el error de ponerles estos temas. Es que ustedes no se quedan adulteros. Pues, ¿no se ha dado cuenta el mundo en que es? No está en esta onda. Creo que a veces nos desgastamos en estos argumentos cuando debemos más veces acercarlos a Jesús, no en estos argumentos. Pero esto si quiere transformar, inclusive nuestro comportamiento si somos seguidores del Señor Jesús. Y puede que hoy mismo haya personas aquí o que nos siguen así. Y yo lo entiendo. Como comunidad lo debemos entender. Hay personas que están todavía en un proceso, otros, la fe es algo cultural, y cuando escuchan estas cosas dicen, uy, como intenso el Señor Jesús, y está bien, estamos en ese proceso. Además, es que cuando vemos pasajes como el Sermón del Monte, y este en particular, creemos que la vida cristiana profunda tiene que ver con hacer ciertas cosas religiosas. Y como lo vamos a ver, ¿qué piensa el Señor Jesús? Él está pensando algo que ocurre en el corazón. La experiencia con Jesús es algo que transforma nuestro interior. No es una cosa, una serie de normas y leyes que hay que hacer. Esos son importantes. Pero fundamentalmente Jesús vino para transformar eso que está en nuestro interior. Tenemos entonces, no sé si se dan cuenta, cuando uno dice, mire, ojo con el ojo. Yo no sé, pero tenemos un problema, ¿o no? Estoy hablando a los seguidores de Jesús. Dice, mire, tenemos un problema porque, ¿qué está diciendo Jesús aquí? El que mira y, ¿recuerdan lo que leemos textualmente? Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Listo, eso vale. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en el corazón con ella. Uno dice, uy. Ahora, se está dirigiendo a un público masculino, pero no vengan con el cuento que las mujeres no tienen problema de ojitos. Ya, pero dice, pero claro, sí, como qué bendición. Yo pensé que usted, pero entonces tenemos un problema mayor. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Es muy importante. Porque si yo les digo que esto de mirar, y el problema es el sentido de la palabra. En el literal, en el griego, es más que mirar. ¿Cierto? Como dicen por ahí, no sé si lo han escuchado en los círculos cristianos, es eso, quedarse mirando, más bien es el problema, ¿no? Esa mirada que va... ¿cómo? Wow, eso es... de ventilador. Ahora sí lo entiendo. Me ilustran ustedes aquí. Pero se refiere no a mirar, es a detener la mirada. Yo creo, y esto tiene sus dificultades, yo creo que aquí hay damas que han tenido creo que la experiencia muy harta de a veces esas miradas, hay algunos tipos que son todos como ordinarios, pero no son los únicos. Aquí se refiere a que no esa mirada que es obvia, ¿no? Que es, ¿no? Esa mirada que empieza a armar una película. Sí.
El problema aquí Jesús está diciendo, no es con admirar la belleza, porque hay belleza en la creación, ¿cierto? Y se puede admirarla, pero no, no, no. Aquí estamos hablando de aquella mirada, la película que nos armamos en la mente, escogemos la persona y ojo, ojo, porque no es solo que escogemos la persona, sino que armamos la película para nuestra voluntad, nuestro placer y beneficio. Y uno dice, uy, no, ¿a qué horas? Ay, el problema es ese. Aquí Jesús está hablando, no es estoy contemplar algo, no, no, no. El problema es que como seres humanos y como las formas de las relaciones interpersonales y el concepto de las relaciones sexuales, algo ocurre en el interior. Inclusive aquí se refiere a que esto es algo que no se ve, por eso es más peligroso. ¿Saben que esta situación daña más relaciones que cualquier otra cosa? Sí, uno dice, ay no, pero sí. Cualquiera que trabaje sirviendo a otros, no tiene que ser cristiano, en el pastorado, atendiendo familia, personas, sabe que el problema de esto es, destruye. Creo que no hay cosas que destruyen más que esas cosas. Por eso algunos dicen, ay, el Señor Jesús tan exagerado. ¿Será? No, no lo es así. Y algunas versiones le ponen título a esa palabra, a ese acto. Le dicen, eso es lujuria. ¿Cuántas veces decimos esa palabra al año? No lo decimos, ¿cierto? Pero sí lo experimentamos. Y ese es el problema. Sí, lujuria yo creo que tiene un término, fundamentalmente se usa en el marco religioso, no solamente en el cristianismo en general. Usted no ve por allá en sus compañeros de oficina que hablan de la lujuria, pues no, no. Eso es solo de los círculos religiosos. Pero a veces pensamos, pero eso es utópico. Lo que el Señor Jesús está pidiendo, ¿será? Vamos a ver por qué el Señor Jesús hace pausa en esto. Porque el Señor dice, ojo con esa conducta de mirar a otra persona que le resulta atractiva, pero empieza uno allá. Y es serio, porque dice el Señor Jesús, mire, es mejor, pues ahí es cuando uno dice, uy, tampoco. ¿Qué dice que es mejor que qué? O sea, uy, que si no, que se saque el ojo. Y otros dicen que qué, la mano derecha. Estudiando este pasaje en un grupo, una persona dijo, y tenía toda la razón, ¿y por qué el Señor Jesús no pidió que se corten más bien? Bueno, les voy a decir por qué. El Señor Jesús, en su teología y en su interpretación de las cosas, va mucho más allá. Dentro de la tradición judía, lo que él está diciendo, no es que el cuento es mutilarse como la solución. ¿Quién lo haría? No, pues ahí no está hablando de mutilarse, de automutilarse. El texto bíblico está diciendo, hay una figura que usan comúnmente en la literatura judía, sobre todo en la poesía, cuando hablan de los ojos, habla de lo que hay adentro de las emociones. Cuando hablan de la mano, que se corte, son acciones que hay que quitar. Y cuando hablan también de los pies, es los caminos que sigue la persona. Entonces, el Señor Jesús
está hablando Recuerda que esto lo está enseñando en un ambiente religioso, en la sinagoga. También podía enseñar esto. Pero ¿por qué el Señor Jesús es tan estricto en esto? Hay varias cosas. Primero, porque el sexo fue creado, dado por Dios, como un tremendo poder para bendecir. Y nos tenemos que remitir a los 2 primeros capítulos de la Biblia. Varias veces, siempre que se habla de este tema, los 2 primeros capítulos. Si alguien dice cuáles son los 2 capítulos más importantes de la Biblia, yo creo que van por ahí, 2 primeros capítulos. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, con todo lo que implica, ambos, hombre y mujer, representamos la imagen de Dios. Génesis 2:25 dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque así era antes. Formamos parte de la imagen de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, recuerden, después de cada acto de la creación vio que era bueno, pero particularmente el ser humano vio que era muy bueno todo lo que había creado. No es cierto que la fe cristiana, que las comunidades cristianas consideramos que el sexo o los deseos sexuales es algo malo, que el cuerpo es algo malo, que el deseo sexual es una distorsión religiosa y filosófica, inclusive más de filosofías fuera del cristianismo. No es cierto. El Señor Jesús habla de este tema y dice, ojo con esto, porque es que yo les di esa parte también de la naturaleza del ser humano, su sexualidad y sus deseos sexuales, para de alguna forma también reflejar la imagen de Dios allí también. No hay nada malo en sí, en el cuerpo, en el sexo, en el deseo sexual. Es una distorsión religiosa. Es más, en la Biblia hay un libro, imagínense, un libro que todos esos 8 capítulos de ese libro es poesía erótica. ¿Ya lo leyeron? Uy, ojo, ojo. Poesía erótica, 8 capítulos. De todos. Y algunos dicen, uy, pero eso nadie lo leía o en esa época. ¿Saben? El pueblo judío, más bien el sacerdote en la sinagoga, una vez al año, durante la Pascua, leía todo Cantar de los Cantares, que se llama eso. Lo leía en la sinagoga, en la Pascua, lo leía completo. Voy a leer una parte final. No la puse en los bosqueos porque dije, puede ser muy fuerte para ustedes. Entonces no la puse ahí, pero Cantares 8, versículos 6 al 7 dice, cogí una parte sencillita, porque hay otras, no dije, aquí no. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, el celo inconmovible como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Wow. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas las riquezas que posee a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Wow, es una belleza. Cuando habla de los enamorados, recuerden que es toda una historia de amor, de noviazgo, luego el matrimonio, la luna de miel. El problema no es la sexualidad y los deseos sexuales, no es. ¿Qué figura utiliza el autor bíblico en ese pasaje para hablar del deseo sexual? Es como una llama, como un
fuego. Y me parece, excelente ilustración poética. ¿El fuego es malo? Ah, ya. Igual, pues, eso es malo. No, esta lámpara que tiene. ¿El problema es del fuego? No. Es que el fuego necesita ciertos ambientes, elementos, para que pueda ser de beneficio, pueda dar calor, pueda cocinar, pueda, ¿qué más? Dar luz sobre todo. Pero si yo prendo esto y quito, y de pronto, oiga, alguien se puede quemar, se puede esto caer y viene un problema. El problema no es la sexualidad, es el medio ambiente incorrecto y sin protección de un pacto matrimonial, ahora entienden, y eso sigue siendo en el día de hoy. Necesita la protección de un pacto matrimonial. Hay muchas heridas, daños, abusos en esa área, ¿cierto? Que dañan y afectan, que tienen que ser sanados y necesitan de todas formas ojo con pensar, dentro de la cultura cristiana a veces existe, que todo eso lo solucionamos casándonos. Sí, cásese. Un momentico. El matrimonio no es para sanar traumas y heridas y mucho menos en esa área. Mejor no se case. Que seamos perfectos, no. Pero en el día de hoy, parejas, personas que se van a casar, siempre cuando tocamos el tema es como me miran como, si este tema no lo tenemos controlado antes del matrimonio, ¿quién dice que después? Esta parte es una parte preciosa para el Señor. Implica parte de la imagen de Dios. No es solamente un apetito animal, como decía una vez en una presentación. No es solamente una conexión neurohormonal. Es mucho más que eso. Hay una relación espiritual. Es más, la unión entre un hombre y una mujer, que es la unión que el Señor bendice, solo esa, trae una unión más que física, espiritual. Cuando habla del tema del divorcio y todo eso, por eso lo aclara. Entonces, en primer lugar, el Señor se pone estricto con esto, es porque el sexo, la sexualidad es un maravilloso regalo. Por eso Él tiene que decir, ojo, hay que cuidarlo. En segundo lugar, porque el Señor siempre está pendiente en cumplir el propósito de la existencia humana. No lo dice ahí, pero lo dice en otra parte en Mateo. Mateo 22, 32 al 40 dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Recuerdan que lo querían corchar. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Primero, conocerle
que Él nos conozca, al Señor, a nuestro Dios. Pero también, de igual forma, amar al prójimo. Al estilo como lo describía C.S. Lewis en uno de sus libros. Si viéramos al otro ser humano como lo ve Jesús, estuviéramos, esa persona que está ahí al lado en el bus, o que se sube al transporte público, o que entra a otra oficina, si lo viéramos con los ojos como lo ve Jesús, estuviéramos, lo dice él, no lo dice la Escritura, lo dice C.S. Lewis, tentados a adorarle, porque refleja tanto la imagen de nuestro Dios. Por lo tanto, hay que proteger y honrar el amor. ¿Qué tiene que ver esto con este mandato entonces? Tú y yo estamos abusando y dañando a esa persona que estamos usándola en nuestra mente para nuestro placer. Y créame que 99.9 de las veces no lo estamos pidiendo permiso. Estamos usando a otro ser humano en nuestro pensamiento, en nuestra actitud y en lo que estamos. ¿Recuerdan la película? Estamos dañando a esa persona y estamos dañando las relaciones a nuestro alrededor. Ahora podemos entender por qué en una sociedad podemos entender hay tanto abuso en esta área y cada vez está peor. Porque tenemos que entender, pero nosotros mismos tenemos que empezar a entender cuánto dañamos a otro, porque lo estamos usando para eso. En tercer lugar, creo que el Señor Jesús pone esto tan delicado, porque como ningún otro líder religioso de su época, prioriza el respeto y el cuidado a la mujer. Sí, Señor. Aquí le está dando una dignidad que ningún otro grupo religioso le da a la mujer. Pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A los hombres. Ojo, como dije, el Señor Jesús no es tan ingenuo como para pensar que las mujeres no tienen problema de esto, no, a veces él sabe. Pero está en una cultura, ¿a quién estaba hablando? ¿Quién estaba en el público? Una cantidad de tipos, ni siquiera sus discípulos, porque eso los llama despuesito, que querían seguirle. Había una cantidad de gente, había mujeres, pero él estaba haciendo un momentico. Yo digo esto porque a la mujer en esta cultura, en este sitio, la están explotando. Y creo que no hay que tomar votación en ninguna cultura cuando vemos, por ejemplo, en el día de hoy, que el sexo, el deseo sexual es una herramienta que está siendo utilizada para subyugar, maltratar y dañar a las mujeres. Sí. Y creo que el Señor Jesús está diciendo, un momentico, esto es serio. Primero, porque yo no creé el sexo para eso. Para que usted empiece a armarse películas ahí. En segundo lugar, porque así no se ama al ser humano, así no se ama al prójimo. Está violando esa ley importante. En tercer lugar, porque debemos respetar a la mujer. En el reino de los cielos se debe cuidar y respetar a la mujer. Y empieza en la iglesia. El Señor Jesús, como dije, utiliza estas figuras. La solución al problema
¿Va a ser la automutilación? Pues no, pues, como dije, si no mutilen, otra cosa, pues. La solución no es esa, es mirar y analizar. Pero el Señor Jesús, cuando utiliza esto, y no es la única vez, utiliza es para sacudirnos y decir, esto es un asunto delicado. Pero eso es algo iluso del Señor. Un momentico, el Señor está diciendo, para eso vine yo. Para cambiar la forma de pensar, para cambiar lo que hay en el corazón. En Jesús sí es posible. Y en el día de hoy sí que está siendo una necesidad y un problema inmenso. Me refiero en este momento en la iglesia. En la iglesia. Tenemos que tener, afuera también, pero en la iglesia. ¿Saben por qué? Hay en Occidente y desafortunadamente también en muchos países orientales, hay industrias millonarias, billonarias, capitales económicos impensables, dedicados ¿a qué? A eso. Las ganancias de esa industria se quintuplican cada año. ¡Qué industrial! Ni el petróleo. Por lo tanto, este es un asunto que en el día de hoy, ahí sí como dicen, si en la época de Jesús les tocó tirarle las orejas, oiga, en el día de hoy, es que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No, además, si somos cristianos, el cuerpo no nos pertenece, ¿saben? Esa es otra prédica, le pertenece al Señor. Es una industria millonaria que debemos cuidar. Y nosotros como padres y educadores sí que debemos ayudar a los niños y a los jóvenes a esto. Esto no es un asunto de, ¿qué es lo que está pasando? Y yo digo es que lo escucho en las familias de la iglesia. Ay, pastor, pues que todo el mundo lo hace, y entonces, ¿qué hacemos? Diga, bueno, ¿qué más? Ya nos ganó esto. Por Dios, está dañando tantas. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Juan, ¿qué le decimos? Dos cosas. Una, no es la primera vez que enseño de este tema. Y me he encontrado después con ciertas personas aquí mismo, donde me han dicho, Juan, yo escuché eso y sé que tengo un problema, pero ¿sabe? Yo lo dejé pasar. No lo dejen pasar. El asunto de la pornografía en los creyentes es un asunto serio. No lo dejen pasar. Que me da pena, pues aquí no se trata, el Señor Jesús no, Él dice, mire, es que es cuidar el corazón, no lo dejen pasar. Que mire que esto está pasando en mi casa, por favor, busque de alguna forma ayuda, no lo dejemos pasar. No lo deje pasar. Busque, hable con alguien, por favor. No es para señalar ni nada de eso. Esto es un problema gravísimo. Habla con alguien. En esta comunidad, si quieres, si no tienes con quién, manda un correo a cualquier miembro del equipo pastoral. Probablemente no lo vamos no podemos atender todos. Hay personas que tienen inclusive más competencias, más conocimiento, pero sí puedes buscar quién te va a ayudar.
¿Quién te puede escuchar? ¿Quién puede utilizar el Señor para sanar? Por favor, no lo dejes. Las historias de vida que ha dañado esto son historias de horror, que no las cuento por respeto, obviamente. No lo dejen pasar por alto. No es normal. No lo es. A ninguna edad. Primero, tenemos que hablar. Con madurez, con altura, con espiritualidad, sí. Segundo, la espiritualidad contemplativa es, para mí, de lo que he podido ver, es el recurso, estoy hablando de meditar la palabra, de memorizarla, el retiro, el silencio, todos estos son uno de los mayores recursos que no solamente ahora, siempre el pueblo de Dios ha usado, pero que ahora no lo estamos usando, para sanar ese tipo de luchas internas. Es lo más importante. Por favor, pongan atención a esto. Hemos hablado aquí y hay cientos de libros de eso. Nos ayuda para la ansiedad, sí. La depresión, sí. Para el estrés, listo, todo esto. Pero ¿saben cuál es la principal aplicación en el día de hoy de una espiritualidad contemplativa? Ayudarnos a procesar, manejar estos elementos de nuestra sexualidad y sanar. Sí. Y no sé, a mí me aterra que la iglesia a veces parece que somos, no sé, como si todos fuéramos cuerpos celestiales. No, todavía no. No. Necesitamos desarrollar una profunda espiritualidad, porque esto es lo que más está contaminando y dañando nuestro corazón en el día de hoy. Nuestros niños y nuestros jóvenes están desarmados frente a esto. Ahora, el problema es de los adultos también. Porque no es como un caballero me decía en una consejería, me decía, no, Juan, yo soy adulto, yo manejo esto. A ver, ¿cómo así? No, yo soy adulto, yo puedo ver, yo estoy preocupado porque mi hijo está viendo esas cosas. Yo sí puedo, yo entiendo. No es así. No es así. Todos lo necesitamos. Necesitamos entonces hablar y buscar ayuda, buscar esos recursos de la espiritualidad profunda que el Señor nos... Porque es que el Señor está enojado con nosotros. Es que el Señor nos odia. No. Él sabe lo delicado que es esa área en nuestra vida personal y en nuestra vida de relaciones. Número uno, el Señor del Sermón del Monte escogió temas. Este fue uno de los, número uno, porque nos conoce. Es más, Él se hizo uno de nosotros. Debemos orar. Recuerden, hablar, buscar ayuda y desarrollar una espiritualidad que nos permita ponerle un límite a esa bendición, ese fuego, ese poder. Es un tremendo poder que el Señor da al ser humano. Pero tiene un límite, tiene una forma, y en el día de hoy hay que cuidar. Muy bien. Vamos ahora.
Señor nuestro, gracias por crearnos a tu imagen y semejanza. Gracias porque todas las áreas en nuestra vida reflejan esa imagen. Señor, en este mundo han habido tantos daños, heridas, conceptos, nuestras propias vidas. Señor, permítenos ver nuestros deseos sexuales como tú los ves, como ese inmenso poder que das al ser humano, hombre y mujer, para bendecir. No es un asunto religioso, es un asunto del ser humano. Señor, ayúdanos a poder expresarlo dentro de los límites que tú nos colocas. Gracias porque tú sanas tantos daños, heridas y abusos. Señor, permítenos y perdónanos las múltiples veces que no cumplimos con, o más bien, que dañamos a otros, que no estamos amándolos como al prójimo a través de esas áreas de nuestra vida. Y Señor, ayúdanos en esta sociedad a seguir luchando por el respeto y el cuidado a la mujer que en tantas formas. En el día de hoy creo que ambos géneros, Señor, permítenos tener el valor y la compasión y la sabiduría para hablar, para compartir, para orar, para sanar. Tú sanas y sí es posible tener una vida plena de expresión de nuestra sexualidad. Señor, ayúdanos a buscar ayuda, a hablar, pero también a desarrollar una espiritualidad que te busca, que también ora por estas áreas, que también te pide el control, también te pide los elementos que sanan, que limpian, Señor, gracias que en ti siempre es posible recuperar la pureza. Gracias que tú viniste para darnos también un corazón puro en esa área, que no es ingenuo, que no es mojigato, pero que también ve esa área como algo de la expresión de la imagen tuya para el ser humano. Señor, ayúdanos a ser comunidades que somos sensibles y no necesariamente reprochamos a los quienes no están allí, que no están con nosotros, que están fuera, porque para nosotros también es una lucha. Señor, te rogamos que nos bendigas también en esta área. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Puestos de pie, vamos a honrar a nuestro Dios, y Jesús es el único. Él allá cambia. El nombre de Jesús levanto ahora.
Jesús levanto ahora hasta quebrar prisiones de adicción. Declaro libertad y esperanza. Digo Cristo, Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, brilla en tinieblas, trae sanidad. Nombre de Jesús levanto ahora sobre todo miedo y ansiedad, sobre la depresión y almas cautivas. Digo Cristo, Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, brilla en tinieblas, trae sanidad. Digamos una vez más este coro. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, brilla en tinieblas, trae sanidad. Señor, y te pedimos que sigas trayendo sanidad a cada área de nuestra vida, Jesús. Somos personas que estamos rotas y necesitamos de tu presencia, de tu ayuda, de tu amor, Señor, diariamente. Así que te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas y ahora que salimos, que nos guardes, nos cuides, que esta semana sea una semana donde podamos encontrarnos también contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, Dios los bendiga y buen domingo.